94. El término de osmolaridad se refiere a C. Osmoles por litro de solución. Confundir osmolaridad con osmolalidad. Este es el error en grados 1 y más frecuente. Osmolaridad se refiere a osmoles por litro de solución, volumen de la solución final. Es dependiente de la temperatura y la presión porque el volumen puede cambiar. Osmolalidad se refiere a osmoles por kilogramo de disolvente, masa de agua. Es independiente de la temperatura y la presión. Porque se confunden. Suenan casi igual y ambos miden la concentración de partículas osmóticamente activas. En soluciones diluidas, como los fluidos corporales, sus valores son muy similares, lo que aumenta la confusión. Truco mnemotécnico. Osmolaridad, litro, litros de solución. Osmolalidad, lita L, kilogramos de disolvente, agua. No identificar correctamente las unidades. Como en tu pregunta original, las opciones suelen mezclar las definiciones. Los estudiantes leen osmoles por y no prestan atención a la última parte. Osmoles barra diagonal kg de agua igual a osmolalidad. Osmoles barra diagonal L de solución igual a osmolaridad. Osmoles barra diagonal G de agua o osmoles barra diagonal 10 L de agua son unidades incorrectas o engañosas que no se usan en las definiciones estándar. Osmolaridad, osmolalidad y propiedades coligativas. Definiciones fundamentales. 1. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas por litro de solución, expresada en osmoles barra diagonal litro, osm barra diagonal L. 2. ¿Qué es la osmolalidad? La osmolalidad es la concentración de partículas osmóticamente activas por kilogramo de solvente, expresada en osmoles barra diagonal kilogramo de agua, osm barra diagonal kgHO. 3. ¿Cuál es la diferencia clave entre osmolaridad y osmolalidad? Osmolaridad se basa en el volumen total de la solución, L de solución. Osmolalidad se basa en la masa de solvente, kg de agua. La osmolalidad es más precisa porque el volumen puede cambiar con la temperatura, mientras que la masa no. 4. ¿A qué se refiere el término osmoles? Los osmoles representan el número total de partículas en que se disocia un soluto en solución, considerando su coeficiente de disociación. 5. ¿Qué mide la presión osmótica? La presión osmótica es la presión que debe aplicarse para impedir el flujo de solvente a través de una membrana semipermeable, desde una solución diluida hacia una más concentrada. Aplicaciones clínicas. 13. ¿Qué información proporciona el hueco osmolal elevado en clínica? Sugiere la presencia de solutos no medidos como etanol, metanol, etilenglicol, acetona, isopropanol, manitol, sorbitol. 14. ¿Por qué es importante la osmolaridad en la terapia intravenosa? Las soluciones intravenosas deben ser isotónicas con el plasma para evitar hemólisis, si son hipotónicas. Crestación celular, si son hipertónicas. 15. ¿Qué ocurre cuando los eritrocitos se exponen a una solución hipotónica? El agua entra a los eritrocitos, hinchazón, hemólisis. 16. ¿Qué ocurre cuando los eritrocitos se exponen a una solución hipertónica? Del agua sale de los eritrocitos, crestación, arrugamiento. 17. ¿Cómo afecta la urea a la osmolaridad plasmática? La urea contribuye a la osmolaridad calculada, pero atraviesa libremente las membranas celulares, por lo que no causa movimiento de agua entre compartimentos. 18. ¿Qué solutos son efectivos para generar presión osmótica? Solutos que no atraviesan libremente las membranas biológicas. Na, K, glucosa, en ausencia de insulina. Manitol, sorbitol. 19. ¿Por qué la medición directa de osmolalidad es más confiable que el cálculo? Porque detecta solutos anormales no incluidos en la fórmula de cálculo. 20. ¿Qué condiciones pueden aumentar el hueco osmolal? Intoxicación por alcoholes, metanol, etilenglicol. Cetoacidosis diabética, cuerpos cetónicos. Insuficiencia renal, acumulación de solutos. Soluciones y tonicidad. 21. Define solución isotónica. Solución con la misma osmolaridad que el plasma,
290 mOcm barra diagonal L. Ejemplo, NaCl al 0.9%, lactato de Ringe. 22. Define solución hipotónica. Solución con menor osmolaridad que el plasma, 280 mOcm barra diagonal L. Ejemplo, NaCl al 0.45%, agua destilada. 23. Define solución hipertónica. Solución con mayor osmolaridad que el plasma, 300 mOcm barra diagonal L. Ejemplo, NaCl al 3%, manitol al 20%. 24. ¿Qué es la tonicidad? La osmolaridad efectiva de una solución en relación con el plasma. Considera solo solutos que no atraviesan libremente las membranas celulares. 25. ¿Por qué una solución de urea 1M es isoosmolar pero hipotónica? Porque la urea atraviesa libremente las membranas celulares, por lo que no genera gradiente osmótico efectivo. 26. ¿Cuál es la osmolaridad aproximada del NaCl al 0.9%? 308 mOcm barra diagonal L, ligeramente hipertónica pero considerada isotónica clínicamente. 27. ¿Cuál es la osmolaridad aproximada de la glucosa al 5%? 278 mOcm barra diagonal L, casi isotónica. 28. ¿Cómo regula el organismo la osmolaridad plasmática? Principalmente a través de sed, mecanismo de ingesta de agua. ADH, control de excreción renal de agua. 29. ¿Qué es la hiperosmolaridad? Aumento de la osmolaridad plasmática por encima de 300 mOcm barra diagonal L. Causas: deshidratación, hiperglucemia, intoxicaciones. 30. ¿Qué es la hipoosmolaridad? Disminución de la osmolaridad plasmática por debajo de 280 mOcm barra diagonal L. Causas: sobrehidratación, SIAD, insuficiencia renal. 31. ¿Por qué la hiperglucemia causa hiperosmolaridad? Porque la glucosa en ausencia de insulina actúa como soluto efectivo, aumentando la osmolaridad plasmática. 32. ¿Cómo afecta la deshidratación a la osmolaridad? La deshidratación aumenta la osmolaridad por concentración de solutos. 33. ¿Qué es el síndrome hiperosmolar hiperglucémico? Complicación de la diabetes con hiperglucemia extrema y aumento marcado de la osmolaridad, 320 mOcm barra diagonal L, sin cetoacidosis significativa. 34. ¿Por qué se usa la osmolalidad en lugar de la osmolaridad en laboratorio clínico? Porque la osmolalidad es independiente de la temperatura y más precisa para evaluar el estado hídrico. 35. ¿Cómo se mide la osmolalidad en el laboratorio? Principalmente por crioscopia, medición del descenso del punto de congelación. 36. ¿Qué factores afectan la osmolaridad de una solución intravenosa? Concentración de solutos. Grado de disociación iónica. Temperatura, para osmolaridad, no osmolalidad. 37. ¿Por qué es importante considerar la osmolaridad en la nutrición parenteral? Para evitar complicaciones como flebitis químicas y alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico. 38. ¿Qué rango de osmolaridad urinaria se considera normal? 50 a 1200 mOcm barra diagonal kg, dependiendo del estado de hidratación. 39. ¿Cómo se relaciona la osmolaridad con la diuresis? A mayor osmolaridad urinaria, menor volumen de orina, orina concentrada. A menor osmolaridad urinaria, mayor volumen de orina, orina diluida. 95. ¿Cuál es el principal nervio involucrado en la masticación? D. Nervio trigémino. Análisis de los errores comunes en esta pregunta. 1. Confundir la inervación de los músculos de la lengua con los de la masticación. Error elegido. A. Nervio hipogloso, 12. Razonamiento erróneo. El estudiante asocia boca con movimiento de la lengua. Piensa que como la lengua ayuda a mover el bolo alimenticio, debe estar involucrada en la masticación. Realidad. El nervio hipogloso es exclusivamente motor para los músculos de la lengua, geniogloso, estilogloso y ogloso. Los músculos de la masticación, macetero, temporal, pterigoideos, son inervados por el nervio mandibular,
V3, una rama del trigémino. 2. Confundir la inervación motora de la expresión facial con la masticación. Error elegido. C. Nervio facial. 7. Razonamiento erróneo. El estudiante ve que los músculos de la cara se mueven al masticar, mejillas, labios, y asume que el nervio facial es el responsable principal. Realidad. El nervio facial inerva los músculos cutáneos de la cara, orbicular de los ojos, orbicular de los labios, buccinador, etc. Su función es la expresión facial, cerrar los párpados y silbar. El buccinador ayuda a mover el alimento hacia los dientes, pero no es un músculo masticador primario. La fuerza de la masticación viene de los músculos inervados por el trigémino. 3. Asociar glosofaríngeo con funciones orales y faríngeas. Error elegido. B. Nervio glosofaríngeo. 9. Razonamiento erróneo. El estudiante se fija en la raíz gloso, lengua, y sabe que está involucrado en la deglución, un proceso que sigue a la masticación. Realidad. El nervio glosofaríngeo es fundamentalmente sensorial para la faringe y el tercio posterior de la lengua, gusto y sensibilidad, y motor para el músculo estilofaríngeo. Juega un papel clave en el reflejo de la deglución, no en la masticación. Errores comunes generales en preguntas de neurología/anatomía. 1. Confundir componentes. Motor vs sensorial. Creer que el trigémino es solo sensorial, cuando su rama mandibular V3 también es motora. Creer que el facial es solo motor, cuando también tiene componentes sensoriales del gusto y parasimpáticos. 2. No leer con atención. La pregunta dice principal nervio involucrado en la masticación. Un estudiante apresurado podría leer movimientos de la boca y pensar en el facial, o lengua y pensar en el hipogloso. Nervio trigémino, V par craneal. Subtema 1. Generalidades y núcleos. 1. ¿Cuál es el número y el nombre completo del quinto par craneal? Respuesta. Es el quinto par craneal, conocido como nervio trigémino. 2. ¿Cuál es la principal característica funcional del nervio trigémino? Respuesta. Es un nervio mixto, que contiene fibras motoras y sensitivas. 3. Menciona los 3 núcleos sensitivos principales del trigémino y su función general. Respuesta. 1. Núcleo mesencefálico. Propiocepción de los músculos de la masticación, periodonto y articulación temporomandibular, ATM. 2. Núcleo principal, opontino sensibilidad táctil y discriminativa de la cara. 3. Núcleo espinal, sensibilidad termoalgésica, dolor y temperatura, de la cara. 4. ¿Dónde se localiza el núcleo motor del trigémino y que inerva? Respuesta. Se localiza en la protuberancia, puente. Inerva los músculos de la masticación, macetero, temporal, pterigoideo medial y lateral, además de otros como el músculo tensor del tímpano y el miloioideo. 5. ¿Qué tipo de información conduce el núcleo mesencefálico, único entre los núcleos craneales? Respuesta. Conduce información propioceptiva. Es único porque contiene los cuerpos neuronales de neuronas pseudounipolares, que normalmente están en los ganglios periféricos. Subtema 2. Ganglio de Gasser y ramas principales. 6. ¿Cuál es el nombre del ganglio sensitivo principal del trigémino y dónde se localiza? Respuesta. El ganglio de Gasser, o ganglio trigeminal. Se localiza en la fosa craneal media, en una depresión del hueso temporal llamada cavidad de Meckel. 7. Nombra las 3 ramas principales, divisiones, del nervio trigémino que emergen del ganglio de Gasser. Respuesta. 1. V1, nervio oftálmico. 2. V2, nervio maxilar. 3. V3, nervio mandibular. 8. ¿Qué rama del trigémino es puramente sensitiva y cuál es mixta? Respuesta. Puramente sensitivas, V1, oftálmico, y V2, maxilar. Mixta, sensitiva y motora V3, mandibular. 9. ¿Por qué forámenes del cráneo sale cada una de las ramas principales del trigémino? Respuesta. V1, oftálmico sale por la fisura orbitaria superior. V2, maxilar sale por el agujero redondo. V3, mandibular sale por el agujero oval. Subtema 3.
Territorio de inervación sensitiva, dermatomas. 10. Describe a grandes rasgos el territorio de inervación sensitiva de cada rama del trigémino. Respuesta. V1. Oftálmico, piel de la frente, párpado superior, dorso de la nariz y córnea. V2. Maxilar, piel del párpado inferior, lateral de la nariz, mejilla, labio superior y mucosa del paladar y fosas nasales. V3. Mandibular, piel de la mandíbula, labio inferior, parte lateral de la cabeza, región temporal, y mucosa de la mejilla y los 2/3 anteriores de la lengua, sensitiva general, no gustativa. Subtema 4. Ramas e inervación motora. 14. ¿Qué rama del trigémino contiene todas las fibras motoras? Respuesta. La rama V3, nervio mandibular. 15. Nombra al menos 4 músculos inervados por la división motora del trigémino, V3. Respuesta. Macetero, temporal, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, tensor del tímpano, miloioideo, vientre anterior del digástrico. 16. ¿Cuál es la función principal de los músculos inervados motóricamente por el trigémino? Respuesta. La masticación, elevación, protrusión, retracción y movimientos laterales de la mandíbula. 17. ¿Qué nervio específico de V3 inerva los músculos macetero y temporal? Respuesta. El nervio macetérico inerva al músculo macetero. Los nervios temporales profundos inervan al músculo temporal. Subtema 5. Patología y correlación clínica. 18. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? ¿Tic doloroso? ¿Y cuál es su síntoma principal? Respuesta. Es un trastorno neuropático caracterizado por episodios recurrentes de dolor facial intenso, lancinante y breve, como una descarga eléctrica, en el territorio de una o más ramas del trigémino. 19. ¿Qué rama del trigémino es la más comúnmente afectada en la neuralgia del trigémino? Respuesta. La rama V2, maxilar, es la más frecuentemente afectada, seguida de V3. 20. ¿Qué consecuencias tendría una lesión completa del nervio trigémino en un lado de la cara? Respuesta. Emotoras. Parálisis de los músculos de la masticación del lado lesionado, resultando en desviación de la mandíbula hacia el lado de la lesión al abrir la boca. Sensitivas. Pérdida de toda sensibilidad, táctil, térmica y dolorosa, en la hemifasia ipsilateral. 21. Al probar el reflejo corneal, si se toca la córnea y no hay parpadeo, ¿qué nervio podría estar dañado, aferente o eferente? Respuesta. El arco reflejo implica. Vía aferente, sensitiva V1, oftálmico. Vía eferente, motora nervio facial, 7, que cierra el párpado. E interpretación. La ausencia de parpadeo indica un problema en el nervio oftálmico, V1, como vía aferente, o en el nervio facial, 7, como vía eferente. 22. La pérdida de la sensibilidad en la punta de la nariz, signo de la punta de la nariz, ¿puede ser un signo precoz de afectación de qué rama trigeminal? Respuesta. Es un signo de afectación del nervio oftálmico, V1, ya que la punta de la nariz está inervada por el ramo nasal externo, una rama del nervio nasociliar de V1. 23. ¿Qué síndrome se caracteriza por la afectación del trigémino y el nervio motor ocular común? 3. ¿En el seno cavernoso? Respuesta. El síndrome del seno cavernoso. El quinto 1 y V2, junto con los pares craneales 3, 4 y B, transcurren por esta estructura. 24. ¿Qué es la neuropatía trigeminal silente y con qué patología se asocia frecuentemente? Respuesta. Es la pérdida asintomática de la sensibilidad en el territorio del trigémino. Es un signo clásico de lepra o de ciertos tumores que infiltran el nervio de forma lenta e indolora. 25. Diferencia la inervación motora del trigémino, V, y del facial, 7, en la cabeza. Respuesta. Nervio trigémino, V inerva músculos derivados del primer arco faríngeo, masticación, macetero, temporal, pterigoideos. Nervio facial, 7 inerva músculos derivados del segundo arco faríngeo, expresión facial, orbicular de los ojos, orbicular de la boca, buccinador, etc. 26. ¿Qué nervio es responsable de la sensación gustativa en los 2/3 anteriores de la lengua?
¿Y el trigémino qué sensibilidad provee en esa misma zona? Respuesta. El gusto, sensitivo especial nervio facial, 7, a través de la cuerda del tímpano. Sensibilidad general, tacto, temperatura, dolor nervio trigémino, V3, a través del nervio lingual. 27. ¿Cuál es el principal nervio involucrado en la masticación? Respuesta. El nervio trigémino, V3, componente motor. 96. ¿Qué hormona contienen los anticonceptivos de acción prolongada usados por vía subcutánea? C. Progestágeno. 1. Confundir términos específicos con categorías generales. El error, elegir noretisterona. Opción D, en lugar de progestágeno. Opción C. ¿Por qué ocurre? El estudiante reconoce un término concreto que ha estudiado, noretisterona es un progestágeno, pero no identifica la categoría general a la que pertenece. La pregunta pide la clase de hormona, no un ejemplo específico. ¿Cómo evitarlo? El leer la pregunta con mucha atención, identificando si pide un concepto general o un ejemplo específico. Preguntarse, ¿están todas las demás opciones en la misma categoría lógica? Aquí, estriol y estradiol son estrógenos, mientras que noretisterona y progestágeno no son del mismo nivel. 2. Falta de comprensión de mecanismos de acción. El error, elegir estradiol o estriol, opciones A y B, porque se asocian con anticonceptivos hormonales, pero sin saber que los implantes son de solo progestágeno. ¿Por qué ocurre? Se tiene una idea vaga, las pastillas tienen hormonas, pero no se domina el mecanismo específico de cada método, combinado VS solo de progestágeno. ¿Cómo evitarlo? Estudiar por grupos o categorías. Por ejemplo, crear una tabla que compare anticonceptivos orales combinados, estrógeno y progestágeno, VS métodos de solo progestágeno, implantes, minipíldora, DIU hormonal. Entender el por qué. Los implantes son de solo progestágeno para evitar los efectos secundarios de los estrógenos y poder usarlos en mujeres con contraindicaciones para ellos. 3. Memorizar sin contexto o empollar. Del error, saber que la noretisterona es un progestágeno, pero no poder aplicar ese conocimiento a un escenario clínico, un implante subcutáneo. ¿Por qué ocurre? La información se almacena de forma aislada, sin conexiones con su aplicación práctica. ¿Cómo evitarlo? Utilizar el aprendizaje basado en casos. Por ejemplo, una paciente con migraña con aura no puede tomar estrógenos. ¿Qué métodos anticonceptivos reversibles y de larga duración le puedes ofrecer? Esto te lleva directamente a los implantes de progestágeno. 4. Dejarse engañar por opciones casi correctas. El error. Las opciones A, B y D en la pregunta 96 son casi correctas porque son hormonas sexuales femeninas o un tipo de progestágeno. Están diseñadas para atraer al estudiante que no tiene el conocimiento totalmente consolidado. ¿Por qué ocurre? El conocimiento es superficial. ¿Cómo evitarlo? Eliminación. Descartar primero las opciones que claramente son incorrectas, estriol y estradiol, ya que son estrógenos. Comparación. Una vez reducidas las opciones, progestágeno VS noretisterona, analizar cuál responde de manera más precisa y completa a la pregunta. Guía de estudio, anticonceptivos hormonales. Subtema 1. Conceptos básicos y mecanismos de acción. 1. ¿Cuáles son los dos principales mecanismos de acción de los anticonceptivos hormonales combinados, estrógeno y progestágeno? Inhibición de la ovulación. Suprimen la liberación de GnRH, FSH y LH, evitando el pico ovulatorio. Alteración del moco cervical. Los progestágenos lo espesan, dificultando el paso de los espermatozoides. Alteración del endometrio. Los progestágenos producen un endometrio atrófico, no receptivo para la implantación. 2. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los anticonceptivos que contienen solo progestágenos, minipíldora, implante, DIU hormonal? Alteración del moco cervical, espesamiento, es su mecanismo principal y más constante. Inhibición de la ovulación, esto es variable y depende de la dosis y tipo de progestágeno, la minipíldora no la inhibe consistentemente, el implante sí. Alteración del endometrio. 3.
Nombra las 3 funciones anticonceptivas que logran los progestágenos. 1. Espesamiento del moco cervical. 2. Inhibición de la ovulación, dosis dependiente. 3. Atrofia del endometrio. 4. ¿Qué hormona es fundamental para inhibir la ovulación en los anticonceptivos combinados y cómo lo logra? El estrógeno. Suprime la FSH, evitando el reclutamiento y desarrollo folicular. Subtema 2. Anticonceptivos de solo progestágenos, ACH. 5. ¿Qué hormona contienen los anticonceptivos de acción prolongada usados por vía subcutánea, implantes? Progestágeno, EG, etonogestrel en el implanon/nesplanon. 6. Menciona los 3 tipos de anticonceptivos que contienen únicamente progestágenos. 1. Minipíldora, oral. 2. Implante subdérmico. 3. Inyectable de progestágeno solo, EG, acetato de medroxiprogesterona. 4. DIU hormonal, EG, levonorgestrel. 7. ¿Por qué la ventana de toma de la minipíldora, progestágeno solo, es más estricta, 3 horas, comparada con la píldora combinada, 12 a 24 horas? Porque su mecanismo principal es el espesamiento del moco cervical, un efecto que necesita niveles hormonales sostenidos. Un retraso mayor a 3 horas puede permitir que el moco se vuelva penetrable again, reduciendo la eficacia. 8. ¿Cuál es un efecto secundario común y molesto de los anticonceptivos de solo progestágenos? Sangrado irregular, spotting y amenorrea, debido al efecto del progestágeno sobre el endometrio. 9. ¿Qué anticonceptivo de solo progestágenos es considerado el más efectivo, 1% de fallo, y tiene una duración de 3 años? Del implante subdérmico, EG, nesplanon. 10. ¿Qué progestágeno se utiliza específicamente en el implante subdérmico más común? Etonogestrel. Subtema 3. Anticonceptivos combinados, ACO. 11. Nombra las 3 vías de administración disponibles para los anticonceptivos combinados, estrógeno y progestágeno. 1. Oral, píldora. 2. Transdérmica, parche. 3. Vaginal, anillo. 12. ¿Qué tipo de estrógeno se utiliza en la mayoría de los anticonceptivos orales combinados modernos? Etinilestradiol. El estradiol valerato y el hemidrato de estradiol son opciones más nuevas. 13. ¿Cuál es la principal diferencia farmacológica entre el etinilestradiol y el estradiol natural? El etinilestradiol es un derivado semisintético, mucho más potente y con una vida media más larga que el estradiol natural, ya que es resistente a la metabolización hepática. 14. ¿Qué efecto tiene el componente de progestágeno en los sacos sobre el moco cervical? Lo espesa, formando una barrera gelatinosa que impide la ascensión de los espermatozoides. 15. ¿Qué significa que un ACO sea monofásico, bifásico o trifásico? En monofásico, la dosis de estrógeno y progestágeno es constante en todas las píldoras activas. Bifásico/trifásico, las dosis de hormonas, generalmente del progestágeno, varían en 2 o 3 fases a lo largo del ciclo, imitando más de cerca el ciclo natural. Subtema 4. Anticonceptivos inyectables. 16. Nombra los 2 tipos principales de anticonceptivos inyectables y su composición. 1. Inyectable solo de progestágeno, acetato de medroxiprogesterona, DMPA. 2. Inyectable combinado, estradiol cipionato y acetato de medroxiprogesterona. 17. ¿Cada cuánto se debe administrar la inyección de acetato de medroxiprogesterona, DMPA? Cada 12 semanas, 3 meses. 18. ¿Cuál es un efecto secundario a largo plazo y potencialmente reversible del DMPA? Pérdida de densidad mineral ósea, DMO, por lo que se recomienda su uso con precaución en adolescentes y mujeres con otros factores de riesgo de osteoporosis. Subtema 5. Dispositivos intrauterinos, DIU. 19. ¿Qué hormona libera el DIU hormonal? EG. Mirena marca registrada, ¿y cuál es su duración aproximada? Levonorgestrel. Su duración es de 5 a 8 años, dependiendo de la dianza y la indicación. 5 años para anticoncepción, 8 para sangrado excesivo. 20. ¿Cuál es el mecanismo de acción local principal del DIU hormonal?
Efecto local sobre el endometrio, lo hace atrófico y no receptivo, además de espesar el moco cervical. La inhibición de la ovulación no es constante y ocurre solo en algunos ciclos, especialmente en los primeros meses. 21. ¿En qué se diferencia el mecanismo de acción del DIU de cobre del DIU hormonal? El DIU de cobre actúa principalmente a través de una reacción inflamatoria estéril en el endometrio que es tóxica para espermatozoides y óvulos, impidiendo la fecundación. 22. Nombra una ventaja clave del DIU hormonal sobre el DIU de cobre en cuanto a los efectos secundarios. El DIU hormonal disminuye significativamente la cantidad y duración del sangrado menstrual, incluso puede causar amenorrea, mientras que el DIU de cobre suele aumentar el sangrado y los cólicos menstruales. Subtema 6. Efectos adversos y contraindicaciones. 23. ¿Cuál es el efecto adverso grave más asociado a los anticonceptivos combinados, ACO, que contienen etinilestradiol? Aumento del riesgo de eventos tromboembólicos venosos, trombosis. 24. Según los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, categoría 4, ¿cuáles son dos contraindicaciones absolutas para el uso de ACO? Historia previa de trombosis venosa profunda, TBP, o embolia pulmonar, EP. Migraña con aura. Cáncer de mama actual. Enfermedad hepática grave, cirrosis, hepatitis activa. Edad mayor a 35 años y fumadora, 15 cigarrillos/diagonal día. 25. ¿Por qué el hábito tabáquico en mujeres mayores de 35 años es una contraindicación relativa/diagonal absoluta para los ACO? Porque tanto el tabaquismo como los estrógenos son factores de riesgo independientes para enfermedad tromboembólica. Su combinación sinergiza el riesgo de eventos cardiovasculares como trombosis, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. 26. ¿Qué anticonceptivo hormonal es de primera elección para una mujer con contraindicación para estrógenos? Historia de trombosis. Cualquier anticonceptivo de solo progestágenos, implante, DIU hormonal, minipíldora, inyectable, o el DIU de cobre. 27. ¿Qué tipo de anticonceptivo hormonal puede ser una buena opción para mujeres con sangrados menstruales muy abundantes, menorragia? El DIU de levonorgestrel, ya que produce atrofia endometrial y reduce drásticamente la cantidad de sangrado. 97. Es el elemento forme de la sangre con núcleo bilobulado que se eleva en parasitosis intestinal. D. Eosinófilo. 1. Conocimiento incompleto o aprendizaje en silo. El estudiante memoriza listas de forma aislada, sin integrar la información. Ejemplo. Sabe que los eosinófilos suben en alergias. Sabe que los neutrófilos suben en infecciones. Pero no tiene claro que la eosinofilia es muy característica de infecciones parasitarias, especialmente por el mintos. ¿Cómo evitarlo? Estudia con conexiones. No memorices eosinófilo igual a alergias. Memoriza eosinófilo igual a respuesta contra parásitos grandes y alergias. 3. Confundir características morfológicas o funcionales. Especialmente común en histología y hematología. En nuestro ejemplo, confundir los tipos de leucocitos granulares. En neutrófilo, núcleo con múltiples lóbulos, 2 a 5, no solo bilobulado. Eosinófilo, núcleo típicamente bilobulado. Esta es una pista morfológica clave. Basófilo, núcleo irregular, a menudo en S, pero rara vez se ve bien lobulado. ¿Cómo evitarlo? Usa imágenes y tablas comparativas. Asocia cada célula con su sello distintivo visual. 4. Elegir una opción que suene parecido o sea parcialmente correcta. El examinador busca evaluar comprensión, no solo memoria. Coloca distractores plausibles. Distracte en el ejemplo. Neutrófilo, A es un leucocito, correcto, tiene núcleo lobulado, parcialmente correcto, se eleva en infecciones, correcto, pero no en parasitosis. Es el distracte perfecto para quien no tiene el conocimiento preciso. ¿Cómo evitarlo? No te conformes con suena bien. Verifica que cumple todas las condiciones de la pregunta. 5. Falta de estrategia para preguntas de doble o múltiple pista. La pregunta del ejemplo es perfecta. Tiene 3 pistas, sangre y núcleo bilobulado y parasitosis. Si una opción no cumple una,
está incorrecta. Aplicando la estrategia. 1. Sangre. Todas las opciones son elementos formes de la sangre. 2. Núcleo bilobulado. Reticulocito, B no tiene núcleo. Plaquetas, C no tienen núcleo. Nos quedan neutrófilo, A, y eosinófilo, D. 3. Se eleva en parasitosis intestinal. Neutrófilo, no, se eleva en infecciones bacterianas. Eosinófilo, sí, es la respuesta característica. Leucocitos. Subtema 1. Clasificación general y conceptos básicos. 1. ¿Cómo se clasifican los leucocitos según la presencia de gránulos específicos en su citoplasma? Respuesta. Se clasifican en granulocitos. Poseen gránulos específicos en su citoplasma. Incluyen neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Agranulocitos. Carecen de gránulos específicos. Incluyen linfocitos y monocitos. 2. Nombra los 5 tipos principales de leucocitos. Respuesta. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. 3. ¿Qué es la fórmula leucocitaria o recuento diferencial de glóbulos blancos? Respuesta. Es el porcentaje de cada tipo de leucocito en la sangre. Es una herramienta diagnóstica crucial para identificar el tipo de patología, EJ. Bacteriana, viral, parasitosis. 4. Define el término leucocitosis. Respuesta. Es el aumento por encima de lo normal del número total de leucocitos en la sangre. 5. Define el término leucopenia. Respuesta. Es la disminución por debajo de lo normal del número total de leucocitos en la sangre. Subtema 2. Neutrófilos. 6. ¿Qué porcentaje del total de leucocitos representan normalmente los neutrófilos? Respuesta. Aproximadamente del 60% al 70%. Son los más abundantes. 7. Describe la característica principal del núcleo de un neutrófilo maduro. Respuesta. Tiene un núcleo multilobulado, generalmente de 2 a 5 lóbulos, por lo que también se les llama polimorfonucleares, PMN. 8. ¿Cuál es la función principal de los neutrófilos en el sistema inmunológico? Respuesta. Son fagocitos profesionales y son la primera línea de defensa contra infecciones bacterianas y fúngicas. 9. ¿Qué es un callado o neutrófilo en banda? Respuesta. Es un neutrófilo inmaduro que se libera a la sangre en respuesta a una infección grave. Su núcleo tiene forma de U o C y no está segmentado. 10. ¿Qué condición se caracteriza por un aumento anormal en el número de neutrófilos? ¿Neutrofilia? Respuesta. Infecciones bacterianas agudas, inflamación tisular, estrés agudo y necrosis, EJ. Infarto. Subtema 3. Eosinófilos. 11. ¿Qué porcentaje del total de leucocitos representan normalmente los eosinófilos? Respuesta. Aproximadamente del 1% al 4%. 12. Describe la característica principal del núcleo de un eosinófilo. Respuesta. Tiene un núcleo bilobulado. 13. ¿Qué sustancia contienen sus gránulos y qué efecto tiene? Respuesta. Contienen proteínas básicas como la proteína básica mayor, PBM, y la peroxidasa de eosinófilos, que son tóxicas para parásitos y tejidos huésped. 14. Nombra las 2 principales condiciones o enfermedades en las que se eleva el recuento de eosinófilos, eosinofilia. Respuesta. 1. Infecciones parasitarias, especialmente por helmintos, gusanos intestinales. 2. Enfermedades alérgicas, como el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica. 15. ¿Por qué los eosinófilos son efectivos contra parásitos grandes? Respuesta. Como son demasiado grandes para ser fagocitados, los eosinófilos se adhieren a ellos y liberan el contenido de sus gránulos citotóxicos directamente sobre su superficie, dañándolos. Subtema 4. Basófilos. 16. ¿Qué porcentaje del total de leucocitos representan normalmente los basófilos? Respuesta. Menos del 1%, son los menos abundantes. 17. ¿Qué neurotransmisor /diagonal hormona almacenan sus gránulos y qué efecto general produce? Respuesta. Almacenan histamina. Su liberación causa vasodilatación,
Aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso bronquial. 18. ¿Qué otro tipo de célula en los tejidos es funcionalmente similar al basófilo? Respuesta: los mastocitos. 19. ¿Cuál es la función principal de los basófilos? Respuesta: están involucrados en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, alergias, y en la respuesta inmunitaria contra parásitos. Subtema 5. Linfocitos. 20. ¿Qué porcentaje del total de leucocitos representan normalmente los linfocitos? Respuesta: aproximadamente del 20% al 30%. 21. Describe la apariencia del núcleo y el citoplasma de un linfocito. Respuesta: tienen un núcleo grande, redondo y muy teñido, basófilo, que ocupa casi toda la célula, con una fina franja de citoplasma. 22. Nombra los 3 tipos principales de linfocitos y su función en una frase. Respuesta: linfocitos B. Producen anticuerpos, inmunidad humoral. Linfocitos T. Median la inmunidad celular, destruyen células infectadas o cancerosas. Células NK. Natural killers destruyen células infectadas por virus y células tumorales de forma innata, no específica. 23. ¿Qué condición se caracteriza por un aumento en el número de linfocitos, linfocitosis? Respuesta: infecciones virales, EJ. Mononucleosis, leucemias linfáticas y algunas infecciones bacterianas crónicas, EJ. Tuberculosis. Subtema 6. Monocitos. 24. ¿Qué porcentaje del total de leucocitos representan normalmente los monocitos? Respuesta: aproximadamente del 2% al 8%. 25. ¿Cuál es la característica más distintiva del núcleo de un monocito? Respuesta: tiene un núcleo grande, en forma de riñón o herradura. 26. Cuando un monocito migra a los tejidos, ¿en qué tipo de célula se diferencia? Respuesta: se diferencia en macrófagos, en tejidos, o en células dendríticas, en algunos tejidos. 27. ¿Cuál es la función principal de los macrófagos, derivados de monocitos? Respuesta: son fagocitos profesionales que eliminan bacterias, células muertas y desechos. Además, presentan antígenos a los linfocitos para iniciar la respuesta inmunitaria adaptativa. 28. En un paciente con una infección bacteriana aguda, EJ. Apendicitis, ¿qué tipo de leucocito esperarías encontrar elevado? Respuesta: neutrófilos, neutrofilia, a menudo con presencia de callados, desviación a la izquierda. 29. Un paciente con asma bronquial y rinitis alérgica presenta en su hemograma un leucograma con un 12% de eosinófilos. ¿Cómo se llama este hallazgo y a qué se debe? Respuesta: se llama eosinofilia. Se debe a la activación de la respuesta inmunitaria Th2 y la liberación de citocinas que estimulan la producción y reclutamiento de eosinófilos en los tejidos afectados, vías respiratorias. 30. ¿Qué tipo de leucocito es el principal responsable de la inmunidad a largo plazo, memoria inmunológica? Respuesta: los linfocitos, tanto B como T de memoria. 31. ¿Qué células son las fagocitarias carroñeras del sistema inmunitario, encargadas de limpiar restos celulares? Respuesta: principalmente los macrófagos, derivados de monocitos. 32. Si en un examen de heces se confirma una parasitosis por Ascaris lumbricoides, ¿qué leucocito específico esperarías encontrar elevado en el hemograma? Respuesta: eosinófilos. 33. ¿Qué tipo de leucocito está primariamente involucrado en la respuesta inflamatoria de una reacción alérgica grave, liberando histamina? Respuesta: basófilos y mastocitos en los tejidos. 98. ¿Cuál de estos fármacos es de uso frecuente en el tratamiento sintomático de miastenia grave? D. Piridostigmina. 1. Confusión por similitud de nombres, el error más clásico. ¿Qué pasa? El cerebro reconoce patrones similares y el estudiante elige un fármaco que suena parecido al correcto. Ejemplo en la pregunta. Piridostigmina, correcta, vs tacrina, incorrecta. Ambas son inhibidores de la colinesterasa, pero la tacrina se usaba para el Alzheimer.
El estudiante que no tiene el concepto claro solo recuerda inhibidor de colinesterasa y elige la que le suena. ¿Cómo evitarlo? Estudiar los fármacos en contexto, enfermedad y mecanismo. No solo memorizar una lista. 2. Confusión de indicaciones terapéuticas. ¿Qué pasa? Saber para qué sirve un fármaco, pero aplicarlo a la enfermedad equivocada. Ejemplo en la pregunta. Saber que el ecotiofato es un inhibidor de colinesterasa y pensar que, por ello, sirve para la miastenia grave. Sin embargo, su uso real es oftalmológico, glaucoma, por sus graves efectos sistémicos. ¿Cómo evitarlo? Prestar atención a la indicación principal y las contraindicaciones de cada fármaco. Un mismo mecanismo puede usarse para fines muy diferentes. 3. Conocimiento incompleto o medio saber. ¿Qué pasa? Recordar solo una parte de la información, lo que lleva a una conclusión errónea. Ejemplo en la pregunta. Los inhibidores de la colinesterasa se usan en problemas neuromusculares. Esto es cierto, pero si no se sabe que la piridostigmina es el de elección por su duración de acción y perfil de efectos adversos, se podría elegir cualquier otro de la lista. ¿Cómo evitarlo? Profundizar. No conformarse con saber qué es, sino por qué es el de elección y por qué los otros no. 4. Trampa de términos científicos o de sonido creíble. ¿Qué pasa? El examinador incluye una opción que suena muy técnica o científica, pero que es falsa o no existe en el contexto clínico. Ejemplo en la pregunta. Hidroxilamina. Suena a un compuesto químico, y lo es, pero no es un fármaco utilizado en medicina para esta condición. El estudiante que no lo reconoce podría sentirse intimidado y elegirlo pensando que es algo que debería saber. ¿Cómo evitarlo? Tener confianza en el conocimiento adquirido. Si una opción no aparece en los libros de texto o materiales de estudio principales, es muy probable que sea una distracción. Miastenia gravis. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología. Pregunta 1. ¿Qué es la miastenia gravis, MG? Respuesta. Es un trastorno neuromuscular autoinmune crónico caracterizado por debilidad y fatiga muscular fluctuantes, causado por un defecto en la transmisión neuromuscular. Pregunta 2. ¿Cuál es el defecto fisiopatológico central en la MG? Respuesta. La presencia de autoanticuerpos que atacan y destruyen los receptores de acetilcolina, ACHR, en la placa motora postsináptica. Pregunta 3. ¿Cómo afectan los autoanticuerpos contra el ACHR a la transmisión neuromuscular? Respuesta. 1. Bloquean la unión de la H al receptor. 2. Marcando los receptores para su destrucción por complemento, lisis. 3. Incrementando la degradación normal de los receptores. Esto resulta en una reducción del número de ACHR funcionales. Pregunta 4. ¿Qué porcentaje aproximado de pacientes con MG generalizada tiene anticuerpos contra el ACHR? Respuesta. Aproximadamente el 80 a 90%. Pregunta 5. En los pacientes seronegativos para ACHR, ¿qué otro autoanticuerpo puede estar presente? Respuesta. Anticuerpos contra la tirosina quinasa específica del músculo, anti-MuSK. Pregunta 6. ¿Qué caracteriza a la MG asociada a anti-MuSK? Respuesta. Suele presentarse con debilidad vulvar y respiratoria prominente, afectación muscular selectiva, EJ. Facial, cervical, respiratorio, atrofia muscular y menor respuesta a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Pregunta 7. ¿Qué es la MG seronegativa? Respuesta. Es aquella MG en la que no se detectan anticuerpos anti-ACHR ni anti-MuSK en los tests convencionales, aunque algunos pueden tener anticuerpos contra LRP4 u otros antígenos. Pregunta 8. ¿Qué papel juega el timo en la MG? Respuesta. El timo es un órgano linfoide central en la tolerancia inmunológica. En la MG, es frecuente encontrar hiperplasia, en 70% de los casos, o timoma, en 10-15%, lo que sugiere que es aquí donde se inicia la producción de autoanticuerpos. Subtema 2. Presentación clínica y síntomas. Pregunta 9. Nombra las dos características clínicas cardinales de la miastenia gravis. Respuesta. 1. Debilidad muscular fluctuante. 2. Fatigabilidad muscular. Empeora con la actividad y mejora con el reposo. Pregunta 10.
¿Qué músculos se afectan con mayor frecuencia al inicio de la enfermedad? Respuesta. Los músculos oculares, oftalmoparesia, los músculos faciales y vulvares, y los músculos del cuello y las extremidades. Pregunta 11. Describe la miastenia ocular. Respuesta. Es una forma de MG que se limita a los músculos oculares durante al menos 2 años, presentándose como ptosis palpebral, caída del párpado, y o diplopía, visión doble. Pregunta 12. ¿Qué es la ptosis y la diplopía en el contexto de la MG? Respuesta. Ptosis. Caída de uno o ambos párpados debido a la debilidad del músculo elevador del párpado. De diplopía. Visión doble causada por la debilidad asimétrica de los músculos extraoculares. Pregunta 13. ¿Qué son los síntomas vulvares y por qué son peligrosos? Respuesta. Son síntomas relacionados con la debilidad de los músculos de la garganta y la cara. Incluyen disartria, voz nasal o gangosa, disfagia, dificultad para tragar y disfonía. Son peligrosos porque pueden conducir a aspiración y a insuficiencia respiratoria. Pregunta 14. ¿Qué es la sonrisa miasténica? Respuesta. Es una sonrisa en la que el paciente frunce los labios pero no puede elevar las comisuras de la boca, dando una apariencia de mueca o sonrisa transversal. Pregunta 15. ¿Qué es una crisis miasténica? Respuesta. Es una exacerbación aguda de la debilidad muscular que pone en peligro la vida, caracterizada por insuficiencia respiratoria debido a la debilidad de los músculos respiratorios, requiriendo ventilación mecánica. Pregunta 16. ¿Qué signo sugiere debilidad de los músculos del cuello? Respuesta. El signo de la cabeza caída o Dropped Head Syndrome, donde el paciente no puede mantener la cabeza erguida. Subtema 3. Diagnóstico y pruebas. Pregunta 17. ¿Cuál es la prueba diagnóstica farmacológica más utilizada para la MG? Respuesta. La prueba del hidrofonio, o tensilon marca registrada. Una mejoría rápida, aunque transitoria, de la fuerza muscular tras la administración 4 de este inhibidor de la acetilcolinesterasa confirma el diagnóstico. Pregunta 18. ¿Cuáles son los estudios de electrodiagnóstico más importantes para confirmar la MG? Respuesta. El test de repetición nerviosa, RNS, y la electromiografía de fibra única, SFEMG. El RNS muestra una disminución progresiva de la amplitud del potencial de acción muscular compuesto, CMAP, con la estimulación repetitiva. La SFEMG es la prueba más sensible, mostrando jitter o bloqueo aumentado. Pregunta 19. ¿Qué se busca en los estudios serológicos para diagnosticar la MG? Respuesta. Autoanticuerpos en suero, principalmente antirreceptor de acetilcolina, AChR, y si son negativos, anti-MuSK y anti-LRP4. Pregunta 20. ¿Qué estudio de imagen es crucial en el estudio inicial de un paciente con MG y por qué? Respuesta. La tomografía computarizada, TC, o resonancia magnética, RM, de tórax. Es crucial para evaluar el timo y descartar la presencia de un timoma. Pregunta 21. ¿Qué maniobra física simple se puede realizar en la consulta para demostrar la fatigabilidad? Respuesta. Pedir al paciente que mantenga la mirada hacia arriba para observar el empeoramiento de la ptosis, o que mantenga los brazos extendidos para observar cómo caen progresivamente. Pregunta 22. ¿Qué es el fenómeno de miastenia congénita y en qué se diferencia de la MG autoinmune? Respuesta. Son un grupo de trastornos hereditarios no autoinmunes causados por mutaciones genéticas que afectan a proteínas de la unión neuromuscular. Se diferencia de la MG en que no hay autoanticuerpos, suele iniciarse en la infancia y no se asocia a patología tímica. Subtema 4. Tratamiento y manejo. Pregunta 23. ¿Cuál es el tratamiento sintomático de primera línea para la MG? Respuesta. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la piridostigmina, aumentan la disponibilidad de acetilcolina en la hendidura sináptica. Pregunta 24. Nombra los tratamientos inmunomoduladores utilizados en la MG. Respuesta. 1. Corticosteroides. Prednisona son la primera línea de inmunosupresión. 2. Agentes de ahorro de esteroides. Azatioprina, micofenolato, tacrolimus, ciclosporina. 3. Terapias de rápida acción. Inmunoglobulinas intravenosas, IVIG, e intercambio de plasma, plasmaféresis.
Pregunta 25. ¿Cuál es el único tratamiento potencialmente curativo para la MG y en qué pacientes está indicado? Respuesta: la timectomía, extirpación quirúrgica del timo. Está indicada en pacientes con timoma, obligatoria, y en muchos pacientes con MG generalizada anti-HR positivo sin timoma, menores de 60 años, para mejorar el control de la enfermedad a largo plazo. Pregunta 26. ¿Para qué se utilizan la plasmaféresis y la CIVIC? Respuesta: son tratamientos de rescate o preparación para situaciones agudas, como una crisis miasténica, o previo a una cirugía. La plasmaféresis elimina los anticuerpos patógenos de la sangre, y la CIVIC modulan la respuesta inmune. Pregunta 27. ¿Qué fármacos están absolutamente contraindicados en pacientes con MG debido al riesgo de agravamiento severo? Respuesta: relajantes musculares despolarizantes, succinilcolina, y no despolarizantes. Antibióticos, aminoglucósidos, gentamicina, fluoroquinolonas, ciprofloxacino, macrólidos, eritromicina. Bloqueantes beta. Magnesio 4. Quinina, quinidina, procainamida. Pregunta 28. ¿Cuál es el objetivo del manejo a largo plazo de la MG? Respuesta: lograr la remisión o mínimas manifestaciones, MM, con la menor dosis posible de medicamentos, permitiendo al paciente una calidad de vida normal. Pregunta 29. Según la Fundación de Miastenia Gravis de América, MGFA, ¿cómo se clasifica la MG clínicamente? Respuesta: clase I, cualquier debilidad ocular, sin debilidad en otros músculos. Clase 2, debilidad leve que afecta a otros músculos además de los oculares. Clase 3, debilidad moderada. Clase 4, debilidad severa. Clase V, intubación necesaria. 99. El proceso inflamatorio está mediado primordialmente por la degranulación de C. mastocitos. Errores comunes y cómo evitarlos. 1. Confundir roles y funciones de células similares, como en la pregunta ejemplo. Este es uno de los más comunes. Los estudiantes mezclan las funciones de leucocitos, glóbulos blancos, que parecen tener roles superpuestos. Ejemplo: elegir basófilos, A, en lugar de mastocitos, C. Error: pensar que células que liberan histamina igual a basófilos. Realidad: ambas liberan histamina, pero los mastocitos son los guardianes de los tejidos y los principales iniciadores de la inflamación local. Los basófilos son más importantes en la circulación sanguínea y en respuestas inmunológicas sistémicas. ¿Cómo evitarlo? Crea tablas comparativas. Por ejemplo, mastocitos, tejido, VS basófilos, sangre, VS eosinófilos, parásitos / alergia. 2. Seleccionar la opción desencadenante en lugar del efector o mediador. El examen busca el mecanismo directo, no el factor que lo inicia. Ejemplo: elegir alérgenos, D, en lugar de mastocitos. Error: asociar inflamación, especialmente alérgica, directamente con el alérgeno. Realidad: el alérgeno es solo el desencadenante. La pregunta mediado por, es decir, ¿qué célula o molécula ejecuta la respuesta? La célula efectora es el mastocito. ¿Cómo evitarlo? Pregúntate: ¿esto es lo que causa la reacción o es lo que lleva a cabo la reacción? El examen casi siempre busca lo segundo. 3. Sobreanalizar o pensar de más. A veces, la respuesta más directa y obvia es la correcta. Los estudiantes agregan escenarios complejos que la pregunta no plantea. Ejemplo: bueno, en una infección parasitaria, los eosinófilos son muy importantes, así que tal vez, B. Error: la pregunta habla del proceso inflamatorio en general, no de un tipo específico. El mastocito es la respuesta general y primordial. ¿Cómo evitarlo? Contesta la pregunta que está escrita, no la que tú imaginas. No inventes contexto extra. 4. Memorizar sin comprender los mecanismos. Memorizar que los mastocitos liberan histamina no es lo mismo que entender cómo eso causa inflamación. Ejemplo: saber que los eosinófilos se degranulan, pero no saber que su rol principal es contra parásitos grandes y que pueden dañar tejidos en alergias crónicas. ¿Cómo evitarlo?
Estudiando con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la histamina causa inflamación? Porque dilata los vasos y los hace permeables. Este entendimiento causal te permite aplicar el conocimiento a preguntas nuevas. 5. Dejarse engañar por asociaciones semánticas o sonar bien. El término alérgenos, suena fuertemente asociado a procesos inflamatorios como la rinitis o el asma, lo que puede tentar a elegirlo sin pensar en la definición real. ¿Cómo evitarlo? Vuelve a las definiciones básicas. Un alérgeno es un antígeno. Las células y sus mediadores son los que ejecutan la respuesta. Proceso inflamatorio. Subtema 1. Células centrales en la inflamación. 1. ¿Qué células son consideradas los guardianes principales de la respuesta inflamatoria aguda y por qué? Respuesta: los mastocitos. Porque son los primeros en degranularse en respuesta a un daño tisular o a un patógeno, liberando mediadores preformados, como la histamina, que inician la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. 2. Nombra los 3 tipos principales de granulocitos involucrados en la inflamación. Respuesta: basófilos, eosinófilos, neutrófilos. 3. Además de los mastocitos, ¿qué otras 2 células liberan histamina? Respuesta: los basófilos y las plaquetas. 4. ¿Qué célula es la primera en llegar al foco inflamatorio desde la sangre? Respuesta: el neutrófilo. 5. ¿Cuál es la principal función de los eosinófilos en la respuesta inflamatoria? Respuesta: su principal función es combatir infecciones parasitarias y modular las reacciones alérgicas. Lo hacen liberando proteínas citotóxicas desde sus gránulos, EJ. Proteína básica principal. 6. ¿Los alérgenos son células que participan en la inflamación? Justifica tu respuesta. Respuesta: no. Los alérgenos son antígenos, sustancias extrañas como el polen o los ácaros, que desencadenan una respuesta inflamatoria, pero no son células efectoras del sistema inmunológico. Subtema 2. Mediadores químicos y degranulación. 7. Define el término degranulación en el contexto de la inflamación. Respuesta: es el proceso por el cual ciertas células, como mastocitos, basófilos y eosinófilos, liberan el contenido de sus gránulos citoplasmáticos al espacio extracelular. Estos contenidos son mediadores preformados que actúan rápidamente. 8. ¿Cuál es el mediador más importante liberado en la degranulación de mastocitos y basófilos, y cuál es su efecto principal? Respuesta: la histamina. Efecto principal: causa vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, edema. 9. Menciona al menos otros 2 mediadores importantes almacenados en los gránulos de los mastocitos, además de la histamina. Respuesta: heparina, anticoagulante. Factores quimiotácticos, EJ. Para neutrófilos. Proteasas, EJ. Tripsa, quimotripsa. 10. ¿Qué mediadores liberan los eosinófilos para combatir parásitos? Respuesta: liberan proteínas citotóxicas desde sus gránulos, como proteína básica principal, MBP, peroxidasa de eosinófilo, EPO, proteína catiónica de eosinófilo, SP. 11. ¿En qué se diferencia la degranulación de un mastocito de la de un neutrófilo en términos de velocidad de respuesta? Respuesta: los mastocitos liberan mediadores preformados, de acción inmediata, por lo que su respuesta es muy rápida. Los neutrófilos, si bien también pueden degranular, sintetizan muchos de sus mediadores, como leucotrienos, tras ser activados, lo que toma más tiempo. Subtema 3. Eventos vasculares y celulares. 12. Describe la tríada de respuestas vasculares características de la inflamación aguda. Respuesta: 1. Vasodilatación. Aumento del diámetro de los vasos sanguíneos. 2. Aumento de la permeabilidad vascular. Salida de líquido y proteínas plasmáticas al espacio intersticial, causando edema. 3. Éxodo leucocitario. Migración de leucocitos, primero neutrófilos, desde la sangre al tejido dañado. 13. ¿Cuál es la causa principal del enrojecimiento, rubor y el calor en un sitio inflamado? Respuesta: la vasodilatación, que aumenta el flujo sanguíneo en el área. 14. ¿Qué causa la hinchazón, tumor, en un proceso inflamatorio?
Respuesta. El aumento de la permeabilidad vascular, que permite la salida de líquido y proteínas del torrente sanguíneo al tejido, formando un edema. 15. Explica brevemente los 4 pasos del reclutamiento leucocitario: marginalización, adhesión, diapedesis, quimiotaxis. Respuesta. 1. Marginalización. Los leucocitos se desplazan hacia la periferia del vaso, cerca del endotelio, debido a la ralentización del flujo sanguíneo. 2. Adhesión. Los leucocitos se adhieren firmemente al endotelio vascular mediante moléculas de adhesión, selectinas, integrinas. 3. Diapedesis. Los leucocitos se escapan del vaso sanguíneo extendiéndose entre las células endoteliales. 4. Quimiotaxis. Los leucocitos migran guiados por gradientes químicos, quimiosinas, factores bacterianos, etc., hacia el foco de la lesión. Subtema 4. Diferenciación y roles específicos. 16. ¿Qué diferencia principal existe entre el rol de mastocitos /diagonal basófilos y el de los eosinófilos? Respuesta. Mastocitos /diagonal basófilos son cruciales en la fase inmediata de la inflamación y alergia, de granulación rápida de histamina. Eosinófilos son más importantes en la fase tardía o crónica, especialmente contra parásitos y en la modulación de alergias. 17. ¿Por qué los mastocitos se consideran más importantes que los basófilos en la inflamación tisular inicial? Respuesta. Porque los mastocitos están residentes en los tejidos, piel, mucosas, expuestos directamente a patógenos y daños, mientras que los basófilos circulan en la sangre y son reclutados posteriormente. 18. Si en un examen se pregunta por la célula que media primordialmente la inflamación, ¿cuál es la respuesta clave y por qué? Respuesta. Mastocitos. Porque su degranulación es el evento central que inicia la cascada de signos clásicos de la inflamación aguda: rubor, calor, tumor y dolor. 19. ¿Qué células son las principales efectoras en un cuadro de asma alérgica y que liberan? Respuesta. Los eosinófilos y los mastocitos. Los mastocitos liberan histamina, causando broncoconstricción inmediata. Los eosinófilos infiltran las vías respiratorias posteriormente, liberando proteínas que dañan el epitelio y perpetúan la inflamación. 20. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un mediador preformado y uno nullis synthesized? Respuesta. El mediador preformado ya está sintetizado y almacenado en gránulos dentro de la célula, EJ. Histamina en mastocitos. Su liberación es inmediata. El mediador de novo, nullis synthesized, se debe sintetizar desde cero después de que la célula es activada, EJ. Prostaglandinas, leucotrienos. Su liberación es más lenta. Subtema 5. Integración clínica y preguntas de síntesis. 21. Un paciente se clava una astilla y presenta la zona enrojecida, caliente e hinchada. ¿Qué célula y qué proceso bioquímico son los principales responsables de estos signos? Respuesta. La degranulación de los mastocitos tisulares, con la liberación de histamina, es la principal responsable de iniciar estos signos. 22. En un análisis de sangre de un paciente con una suspected parasitic infection, ¿qué tipo de leucocito esperarías encontrar elevado? Respuesta. Se esperaría encontrar eosinofilia, niveles elevados de eosinófilos. 23. ¿Por qué un antihistamínico es efectivo para reducir los síntomas de una reacción alérgica leve? Respuesta. Porque bloquea los receptores de la histamina, impidiendo que este mediador, liberado por mastocitos y basófilos, ejerza sus efectos de vasodilatación, aumento de la permeabilidad y picor. 24. Ordena cronológicamente la llegada de estas células al sitio de inflamación: linfocitos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos. Respuesta. 1. Mastocitos, ya están en el tejido. 2. Neutrófilos, minutos a horas. 3. Macrófagos, horas a días. 4. Linfocitos, días, en la inflamación crónica. 25. ¿Qué error conceptual se comete si se elige alérgenos como respuesta a la pregunta original? Respuesta. Se comete el error de confundir el agente desencadenante, el alergeno, que es un antígeno, con la célula efectora, el mastocito, que es la que responde al alergeno degranulando. 100. La presencia de un onfalocele en un recién nacido indica: B.
Una falla en el cierre de la pared corporal. 1. Confundir la embriología con otros sistemas. Como viste en la pregunta original, las otras opciones apuntan a errores conceptuales. A. Una malformación del diafragma. Esto describe una hernia diafragmática. El error es confundir el origen del defecto, músculo diafragma vs pared abdominal. C. Un defecto en el desarrollo del tubo neural. Esto describe condiciones como espina bífida o anencefalia. El error es mezclar el sistema nervioso con el sistema digestivo /diagonal pared corporal. Y D. Un fallo en la migración del tubo intestinal. Esta es una opción SEBO. La migración sí ocurre, las asas intestinales se hernian fisiológicamente al celoma extraembrionario alrededor de la 6ª semana, pero el onfalocele es un fallo en su regreso a la cavidad abdominal, alrededor de la 10ª semana, no en la migración inicial. El alumno que no tiene clara la secuencia temporal y de eventos puede caer aquí. 2. No priorizar la diferencia clave con saco vs sin saco. En un examen, la pista más rápida y clínica para diferenciarlos es: tiene un saco membranoso que cubre las vísceras igual a onfalocele. Vísceras edematosas, inflamadas y sin saco igual a gastrosquisis. Ignorar esta clave lleva a errores en el diagnóstico, manejo y conocimiento del pronóstico. 3. No recordar las asociaciones clave. Un alumno que solo memoriza que onfalocele es malformación abdominal puede pasar por alto que lo más importante desde el punto de vista pronóstico y de manejo son sus asociaciones. Onfalocele, pensar en 1. Trisomías, 18 y 13. 2. Síndrome de Beckwith-Wiedemann, macroglosia, gigantismo, hipoglucemia. 3. Malformaciones cardíacas congénitas. Gastrosquisis es generalmente aislada. La asociación más importante es con madres jóvenes y fumadoras. Onfalocele vs gastrosquisis. Subtema 1. Definición y embriología básica. 1. ¿Qué es un onfalocele? Respuesta: es un defecto congénito de la pared abdominal en el cual las vísceras abdominales, intestinos, hígado, se hernian a través de la base del cordón umbilical y están cubiertas por una membrana sacular compuesta por peritoneo y amnios. 2. ¿Qué es una gastrosquisis? Respuesta: es un defecto congénito de la pared abdominal, casi siempre lateral al cordón umbilical, generalmente a la derecha, por donde se evisceran las asas intestinales sin estar cubiertas por una membrana protectora. 3. ¿Cuál es la causa embriológica fundamental del onfalocele? Respuesta: una falla en el cierre de los pliegues abdominales, cefálico, caudal y laterales, durante la 4ª a 6ª semana de desarrollo embrionario. 4. ¿Cuál es la causa embriológica fundamental de la gastrosquisis? Respuesta: se cree que es una falla en la vascularización o un defecto de la pared corporal lateral, probablemente en la 4ª semana, que resulta en un cierre incompleto del anillo umbilical. Otra teoría postula una ruptura vascular que causa necrosis e perforación. 5. ¿Qué evento del desarrollo normal explica la presencia de intestino en el cordón umbilical de forma fisiológica? Respuesta: la hernia fisiológica del intestino medio. Entre la 6ª y 10ª semana, las asas intestinales crecen más rápido que la cavidad abdominal y se proyectan dentro del celoma extraembrionario en la base del cordón umbilical. 6. ¿Qué sucede si el intestino no retorna a la cavidad abdominal después de la hernia fisiológica? Respuesta: se produce un onfalocele. La clave es el fallo en el retorno del contenido, que ocurre normalmente hacia la 10ª a 12ª semana. Subtema 2. Características clínicas y diagnóstico. 7. ¿Cuál es la diferencia clave en la apariencia macroscópica entre onfalocele y gastrosquisis? Respuesta: el onfalocele presenta una membrana sacular que cubre las vísceras, mientras que en la gastrosquisis las vísceras están expuestas directamente al líquido amniótico. 8. ¿Dónde se localiza típicamente el defecto en un onfalocele? Respuesta: en la base del cordón umbilical, central. 9. ¿Dónde se localiza típicamente el defecto en una gastrosquisis? Respuesta: lateral al cordón umbilical, casi siempre a la derecha. 10. ¿Qué órgano se encuentra comúnmente fuera del abdomen en un onfalocele grande que no se ve en la gastrosquisis? Respuesta: el hígado.
Es muy común en onfalocele y muy raro en gastrosquisis. 11. ¿Cuál de estos dos defectos se asocia con un alto riesgo de otras malformaciones congénitas? Respuesta: el onfalocele. Hasta en un 50 a 70% de los casos. 12. Menciona al menos 3 síndromes o anomalías cromosómicas asociadas comúnmente al onfalocele. Respuesta: 1. Síndrome de Beck-Quidwey-Edeman, macroglosia, gigantismo, hipoglucemia. 2. Trisomía 18, síndrome de Edwards. 3. Trisomía 13, síndrome de Patau. 13. ¿La gastrosquisis suele ser una malformación aislada o sindrómica? Respuesta: suele ser una malformación aislada. No suele asociarse a anomalías cromosómicas u otros síndromes. 14. ¿Cómo se puede sospechar el diagnóstico prenatal de estos defectos? Respuesta: mediante ecografía obstétrica. Se visualizan las vísceras abdominales fuera de la cavidad, notando la presencia, onfalocele, o ausencia, gastrosquisis, de la membrana cubierta. 15. ¿Qué hallazgo en un análisis de alfa-fetoproteína, AFP, materna sería sugerente de un defecto abierto de pared abdominal? Respuesta: niveles elevados de AFP. Esto es típico de la gastrosquisis, donde las vísceras están expuestas. En el onfalocele, si la membrana está intacta, la AFP puede ser normal. Subtema 3. Manejo y complicaciones. 16. ¿Cuál es una de las primeras medidas críticas en el manejo inicial del recién nacido con gastrosquisis? Respuesta: cubrir las vísceras expuestas con un apósito estéril y transparente, como una bolsa de plástico o saran wrap, para prevenir la pérdida de calor y la desecación del intestino. 17. ¿Por qué el manejo del líquido y electrolitos es crucial en los bebés con gastrosquisis? Respuesta: porque las asas intestinales expuestas sufren una pérdida insensible de líquido y calor muy significativa, lo que lleva a deshidratación y hipotermia rápidamente. 18. Nombra 2 complicaciones intestinales comunes y específicas de la gastrosquisis. Respuesta: 1. Ileo paralítico prolongado, por la exposición al líquido amniótico. 2. Estenias o atresias intestinales, por compromiso vascular del mesenterio en el defecto. 19. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico definitivo para estos defectos? Respuesta: la reducción del contenido abdominal y el cierre de la pared abdominal. Puede ser primario, en un solo tiempo, o gradual, usando un silo o bolsa que se reduce progresivamente. 20. ¿Por qué a veces es necesario el uso de un silo o bolsa de Silastic? Respuesta: porque la cavidad abdominal del recién nacido es hipoplásica, pequeña, y no tiene capacidad para albergar todo el contenido eviscerado de inmediato. El silo permite una reducción lenta y progresiva para evitar el síndrome compartimental abdominal. 21. ¿Qué síndrome se puede desarrollar si se cierra la pared abdominal de manera forzada con un contenido visceral demasiado grande? Respuesta: el síndrome compartimental abdominal, que compromete la perfusión de los órganos intraabdominales y la función respiratoria por aumento de la presión intraabdominal. 22. ¿Qué problema metabólico debe monitorizarse activamente en un recién nacido con onfalocele, especialmente si se sospecha síndrome de Beck-Quidwey-Edeman? Respuesta: la hipoglucemia. 23. Menciona una complicación postoperatoria común tanto para onfalocele como para gastrosquisis. Respuesta: la dificultad para la alimentación enteral y la nutrición parenteral prolongada, que a su vez puede llevar a colestasis y fallo hepático. 24. Si un pediatra ve un recién nacido con intestinos expuestos y cubiertos por una membrana delgada y transparente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Respuesta: onfalocele. 25. Un recién nacido prematuro de una madre adolescente presenta asas intestinales edematosas, congestionadas y sin membrana de cobertura. El cordón umbilical es normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Respuesta: gastrosquisis. 26. ¿Cuál de los dos defectos tiene generalmente un mejor pronóstico a largo plazo en casos aislados? Respuesta: la gastrosquisis. Aunque tiene un postoperatorio complejo, al ser una malformación aislada, su pronóstico es mejor que el del onfalocele, que conlleva la alta morbilidad de sus malformaciones asociadas.